Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta serie, Un Sermón para toda la vida. No se olvide del autor, el Señor Jesucristo, el dador de la vida. Este sermón de la montaña, sermón del monte, es, por así decirlo, una síntesis de toda la Biblia. No se olvide lo que se expresó en el programa pasado. Si usted tuviera la oportunidad de escoger 3 capítulos de la Biblia, la recomendación sería que escogiera el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Si fuese posible, todo cristiano debería aprenderse de memoria estos 3 capítulos. En verdad, estos 3 capítulos no hacen a nadie cristiano o cristiana, sino que más bien estos capítulos muestran la identidad de los ciudadanos del reino de Dios o de los cristianos. En la última exposición vimos enfáticamente que el mandamiento no matarás implicaba no solamente quitarle la vida a otra persona, sino también la ira, un deseo de venganza, un deseo de hacerle daño a otra persona, y veíamos que esta ira, esta amargura, este resentimiento se expresaba con términos peyorativos, tales como cabeza hueca, necio o tonto. 3 juicios: el juicio religioso, el juicio civil y el de Dios. Finalmente, el de Dios con una censura o una condena perpetua. De manera específica, el texto señala el infierno de fuego. Observamos también que este mandamiento, no matarás, implicaba la preservación de la vida. Y, lógicamente, si procuramos preservar la vida del prójimo, debemos preservar la nuestra propia, comenzando con sacar el odio del corazón, o el auto-odio, o el auto-resentimiento. Y creo que esto está afectando la conciencia de millones de personas. El índice cada vez es más alto en Europa, en los Estados Unidos, en Asia y aquí en el Caribe también. Y por qué no, de manera especial en la República Dominicana, personas que se odian a sí mismas y que terminan de una manera triste, de una manera fatal. El mandamiento es medicina. No matarás. En otras palabras, hay perdón en Jesús, hay perdón en Dios para que usted pueda primero sentirse perdonado o perdonada y en consecuencia pueda tener una conciencia limpia y pueda amarse a sí mismo, a sí misma, es decir, valorar la vida. Sabemos que hay personas que dicen, no, amarse a uno mismo no es sano ni es bueno. Bueno, cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, nos referimos a valorarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos valorar al prójimo si no nos valoramos a nosotros mismos? El mandamiento entonces implica esto. Siguiendo la panorámica del Sermón de la Montaña, en esta oportunidad veremos un mandamiento más, el mandamiento del adulterio. Y haremos la siguiente pregunta. Como el mandamiento del adulterio, es decir, no adulterarás, implica, según el texto, la codicia, es decir, codiciar la mujer ajena, la mujer del prójimo, entonces hacemos el siguiente cuestionamiento o la siguiente pregunta. La medicina para la codicia, desde el punto de vista doctrinal, ¿es la justificación o es la santificación? Sabemos que el término justificación de seguro que es extraño para algunos de los televidentes, o el término santificación, ya lo explicaremos, pero para aquellos que conocen las verdades doctrinales de la Biblia, nuevamente preguntamos, medicina para la codicia, justificación o santificación. O de otra manera, ¿cómo podemos neutralizar o eliminar la codicia? ¿A través de la doctrina de la justificación o a través de la doctrina de la santificación? Una pregunta más que se responderá. ¿Se puede morir con codicia en el corazón e ir al cielo? Nuevamente la pregunta. ¿Se puede morir con codicia en el corazón e ir al cielo? Y esta pregunta se hace con razón de causa, porque está en el texto. En otras palabras, la respuesta está en el texto.
Lo que no se puede hacer jamás es una pregunta hipotética, porque entonces se tendrá que dar una respuesta hipotética y será un ejercicio vano y en el plano espiritual sumamente peligroso. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque en breve estaremos dando respuesta bíblicamente a la primera pregunta acerca de la codicia y a la segunda pregunta con relación a la justificación y a la santificación. Ya no vivo yo, oh no. Aunque es estricto, ¿verdad? Porque habla de puerta estrecha, habla de camino estrecho y habla de sacar el ojo derecho y cortar la mano derecha. Y dice aquí que la ira es homicidio. Y alguien dirá, esto es demasiado fuerte. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. En otras palabras, el corazón de Dios está dispuesto a hacer bien a aquellos que son sus hijos. Que un cristiano, o supuesto cristiano, o llamado cristiano, anide esta enseñanza en su corazón y sean miembros los dos de una misma iglesia y en un disgusto o por lo que fuere le quita la vida. Y ahora, ¿quién va a decir que esa noción doctrinal fue la que impulsó probablemente, secretamente, misteriosamente a ese creyente a arrancarle la vida a su esposa, siendo los dos cristianos y probablemente los dos miembros de una iglesia determinada? El ojo derecho, no, te puedes sacar hasta los dos ojos y seguir con la codicia, hasta cortarte las dos manos. Esa no es la idea. Es que cuando nos apegamos a la codicia porque produce un placer interno, ¿y quién no ha codiciado algo? Todos hemos codiciado, pero cuando usted tiene una advertencia como esta, usted se cuida. Que la palabra de Dios nos invita una y otra vez a dar una oportunidad, una primera oportunidad, una segunda oportunidad y a perdonar, a no disolver el matrimonio. Pero una cosa viene de la otra. Cuando usted enseña que se puede morir con codicia en el corazón, adulterio va a venir. ¿Y cuál va a ser el resultado entonces del adulterio en el corazón? El divorcio. Pero la misma persona que escuchó acerca de que se puede morir uno con un pecado en el corazón e ir al cielo, es la misma persona que también va a producir el divorcio. ¿Usted ha pecado? ¿Usted ha pecado? ¿Siente que ha pecado contra el Espíritu Santo y está viendo este programa? Es difícil que una persona que haya pecado contra el Espíritu Santo esté viendo este programa. Si usted está viendo este programa es porque usted no ha pecado, casi con toda seguridad, contra el Espíritu Santo. ¿Está usted llorando ahora? ¿Está sintiendo dolor en su corazón, en su alma? El Espíritu de Dios está descendiendo ahora mismo a su casa, a su vida. Un sermón para toda la vida. Estamos viendo una panorámica del Sermón de la Montaña o del Sermón del Monte. No se olvide el autor, el Divino Salvador, el Señor Jesucristo. En nuestro programa pasado consideramos el tema del homicidio, del mandamiento no matarás, y la implicación o las implicaciones de este mandamiento. Preservar la vida, pero no solamente preservar la vida, sino que también en un sentido espiritual, desde el punto de vista de Dios, cuando el hombre se aira, con saña, comete homicidio. Y dice el Señor que es reo del infierno de fuego. El pasaje nos muestra, contrario a lo que en muchos lugares se está enseñando a nivel mundial, y no solamente en el plano de una denominación particular, estamos hablando de que es una influencia que ha traspasado las barreras denominacionales. Es decir, que no se trata solamente de una escuela, se trata de más que una escuela. Se dice que no hay necesidad de un arrepentimiento inmediato, y como veremos más adelante, se ha calificado a un tipo de pecado como pecado fresco, como si fuese un pecado del momento, donde no da tiempo al arrepentimiento y donde la persona hizo facto muere, y que la sangre de Cristo cubre cuando es así. Eso es casi jugar a ser Dios. Es un asunto muy peligroso. Sin embargo, lo tácito de la palabra de Dios, lo claro, lo expreso de la palabra de Dios, es lo importante. En este sermón del monte, en este sermón para toda la vida, encontramos lo siguiente: la inminencia del arrepentimiento, la urgencia
del arrepentimiento, lo necesario, lo pertinente, si se quiere, del arrepentimiento. Es decir, debe de ser súbito, el arrepentimiento inmediato, no se puede postergar, no se puede prolongar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El temor de un hijo del reino es permanente, el temor a Dios y el temor a ser hallado en pecado. Las parábolas, el Señor dijo, cuando habló acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que las vasijas, las lámparas deben de estar llenas para cuando llegue el Señor, para cuando llegue el esposo, que nos encuentre haciendo así, en otras palabras, en santidad, andando conforme a sus pasos, conforme a sus caminos. Aquí el Señor dice, rápido, arrepiéntete. Y lo ilustra de la siguiente manera. Versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Es tan urgente el asunto? ¿Es tan dramático? Bueno, sí. Aquí dice, usted va al templo a adorar, o va a adorar simple y llanamente, pero usted recuerda o se acuerda de que tiene alguna situación particular o que alguien tiene alguna situación particular. Y hay un dilema con relación a este punto, de si es un asunto donde realmente nosotros hemos ofendido o si es un asunto donde el otro se siente agredido u ofendido. Independientemente de esto, la idea es la urgencia del arrepentimiento, de ponerse de acuerdo. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, David decía, escudriñame. Por eso mismo, porque pudiera ser que alguien tenga algo contra nosotros y no lo sepamos, o sospechemos. Aquí al parecer podría ser un hecho, podría ser también una sospecha. Y, ¿por qué no? Podría ser un agravio que se haya cometido o podría ser un agravio infundado. En otras palabras, estamos repitiendo, estamos remachando, que el otro piense que se le ha agraviado. Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Independientemente de la ofensa humana, aquí se está hablando de una ofensa divina. En otras palabras, ve delante de Dios, rápido, y arregla tu situación con Dios. El corazón de Dios es amplio en perdonar. Este sermón del monte, sermón de la montaña, aunque es estricto, ¿verdad? Porque habla de puerta estrecha, habla de camino estrecho, y habla de sacar el ojo derecho y cortar la mano derecha. Y dice aquí que la ira es homicidio. Y alguien dirá, esto es demasiado fuerte. Sin embargo, es un sermón que nos habla de la bondad del Padre. Dice, Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. En otras palabras, el corazón de Dios está dispuesto a hacer bien a aquellos que son sus hijos. Eso se repite en más de una ocasión. En el capítulo 6, en lo que relacionado con la oración, no tienen que repetir tanto la misma cosa como los fariseos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y luego entonces cuando habla del afán y la ansiedad, finalmente dice, ¿por qué se preocupan? Si ya Dios sabe de qué ustedes tienen necesidad. En otras palabras, el sermón de la montaña, el sermón del monte nos enseña, nos dice que Dios está presto para obrar en favor de sus hijos. El versículo 25 entonces dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿De qué está hablando aquí? De lo mismo. Está hablando de un arrepentimiento rápido. Cuando insinuamos la posibilidad de morir en pecado, sin proponerlo, se está postergando. Digo, sin proponerlo, ¿verdad? Sin alguien proponérselo, digo yo, atribuyendo un grado de bondad y dejando un margen de piedad y santidad al que lo está haciendo, digámoslo así,
por descuido, por ignorancia o por lo que fuera, cuando damos ese margen, llevamos a la persona a la indiferencia, a la negligencia. Y nos preocupa un sector que es sumamente vulnerable, los niños. Y otro sector más, los adolescentes. Y otro sector más, los jóvenes. En otras palabras, los jóvenes, los niños, los adolescentes son crédulos. Y cuando escuchan a alguien, ¿verdad?, con autoridad y con renombre, decir, bueno, que se puede morir con un pecado e ir al cielo, entonces el adolescente, el joven o el niño pueden guardar y anidar pecados. Cualquier persona y cualquier cristiano y cualquier llamado cristiano puede postergar entonces el arrepentimiento cuando el espíritu de la Biblia, por todo lugar, por toda parte, es que rápidamente hay un arrepentimiento y no da margen a decir, bueno, si te mueres en pecado, te vas al cielo. Aquí la idea es rápido, urgente. Dice, en primer lugar, ponte de acuerdo con tu hermano. Y luego, si tienes algún conflicto legal, en el camino, ponte de acuerdo antes de ir al juez. ¿Por qué? Bueno, porque hay un dilema, hay un conflicto. Es mejor no entrar en el dilema, es mejor no entrar en el conflicto. Bueno, pasamos entonces a la pregunta que se hizo con relación a la codicia y con relación, digámoslo así, al adulterio o al adulterio relacionado con la codicia y el hecho mismo de que una persona pueda morir con codicia en el corazón. Dice el versículo 27 del Evangelio de Mateo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuevamente, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso es tácito, eso es claro, eso es diáfano. No cometerás adulterio. En otras palabras, no vivir o convivir con la mujer de tu prójimo. Es decir, que un hombre casado le es prohibido o le está prohibido en la Biblia tener relaciones sexuales con otra persona y viceversa. Eso se prohibió en el Antiguo Testamento. Vimos la historia de la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿El Señor está contradiciendo el mandamiento? No, no, jamás. El Señor está diciendo, el mandamiento es correcto. Sin embargo, el mandamiento tiene una repercusión mayor de lo que se ha estado enseñando o diciendo. En otras palabras, en aquel tiempo solamente habían limitado el mandamiento al hecho. El Señor dice, no, el mandamiento va más allá. El mandamiento está relacionado con otro mandamiento del Decálogo, la codicia. No codiciarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuál es la medicina para la codicia? ¿La justificación o la santificación? Y esa pregunta se hace, lógicamente, con razón de causa. ¿Qué es la justificación? Bueno, es un acto forense, es un acto legal, es una declaración legal de parte de Dios. Dios, cuando venimos a Cristo y le confesamos a Él como Señor y Salvador, nos declara inocentes o justos, simple y llanamente. Es una declaración. La iglesia cristiana se dividió por un solo punto, declaración o hecho. La iglesia popular o papista decía que la justificación tenía que ver con una justicia hecha. Sin embargo, los reformadores dijeron que era con una justicia declarada. Es una declaración. Y esto se debatió por un asunto de consistencia. Bueno, hoy en día, cuando se habla de la doctrina de la justificación, en efecto, se dice que todos los pecados son perdonados. Y entonces se aplica esto a la codicia, en otras palabras, al adulterio en el corazón. Y se dice, bueno, alguien muere con adulterio en el corazón y se va al cielo por la doctrina de la justificación por la fe. Eso no cura la codicia, todo lo contrario, la hace que ella permanezca y que se alimente más. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de nosotros hay todo un engranaje, hay todo un proceso mental en donde si se me dice
por ejemplo, y se computa en el cerebro, en la memoria, en el disco duro, como fuere, el hecho de que, bueno, esa justificación me da licencia para la codicia, y creo que algunos no han tenido esa intención, pero así se lee y así se interpreta, entonces, bueno, que se quede ahí. Total, si me muero con un pensamiento malo, Cristo murió por ese pensamiento malo, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Por eso la medicina para la codicia es la doctrina de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso de Dios también en nosotros por el Espíritu Santo para que vivamos una vida de santidad. Y la santificación incluye una participación divina y una participación humana, es decir, del hombre. Aquí lo muestra la palabra de Dios. Observe usted, por favor, versículo 29. Dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, refiriéndose a la codicia, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Otra vez se hace referencia al infierno. ¿Van los justificados al infierno? Jamás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, este mandamiento es para todo el mundo, para cristianos y no cristianos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer o de pecar, arráncalo de ti. En otras palabras, mira, no juegue con esto, que esto es demasiado serio, sácalo. Pero no se quedó ahí el Señor y no quedó conforme. Versículo 30. Y si tu mano derecha, la más importante, te es ocasión de pecar, córtala. Qué dramático fue el Señor. Y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esa es la psicología de Dios, esa es la psicología de la palabra de Dios para que su pueblo, para que su iglesia viva en santidad. ¿Anula esto la doctrina de la justificación por la fe? Jamás. Sin embargo, el énfasis es a la verdad de la doctrina de la vida de santidad que se debe vivir. En otras palabras, si usted es creyente, a usted no le está permitido tener codicia en su corazón. Y un cristiano no se muere con codicia en el corazón. Bueno, pero la siguiente pregunta, aunque ya le hemos contestado, es importante observarla y ampliarla. ¿Se puede morir con codicia en el corazón e ir al cielo? Esta pregunta se puede responder de dos maneras. En primer lugar, de manera deductiva. ¿Cómo así? Bueno, a través de la teología, deduciendo cosas. En otras palabras, si mis pecados pasados, presentes y futuros me han sido perdonados, entonces sí, yo puedo deducir que si muero con codicia en el corazón, me voy al cielo. Si saco de contexto Romanos capítulo 8, que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sí, me puedo morir con codicia e ir al cielo. Si saco de contexto también que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Hambre, angustia, persecución, espada, peligro, etcétera, etcétera. Entonces, sí, puedo morir con codicia en el corazón e ir al cielo. Pero no es asunto de deducción, es asunto de lo que está claramente presentado aquí en la palabra de Dios. Entonces la respuesta debe de ser, en lugar de deductiva, debe de ser bíblica, bíblicamente. Dice aquí la palabra de Dios, tu ojo te es ocasión de caer, el derecho, sácalo. Tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y dice aquí la razón, para que no te vayas al infierno. ¿A quién le creo? ¿Al hombre o al dador del evangelio, al dador de la vida, al Señor Jesucristo? ¿Y por qué se está haciendo este énfasis? Bueno, porque este virus se mete en todos los lugares y va afectando y va permeando y permeando. Y cuando viene a ver, tenemos una gran cantidad de personas que se llaman cristianas y no viven a la luz de la verdad de Dios. Por eso estamos enfatizando la trascendencia de leer el Sermón de la Montaña, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y por último, para tener una breve pausa, las repercusiones o las consecuencias. Si de manera deductiva se dice que una persona puede morir con codicia en el corazón e ir al cielo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, se anida cualquier tipo de pecado en el corazón, porque como quiera se va al cielo.
Escuché a alguien decir lo siguiente: usted se enoja con su esposa, ¿verdad? Sí, se enojó. Usted sale airado, choca con un poste de luz y muere. Y dice este expositor internacional: ¿se va a morir? No, yo no creo, si creyó en Cristo. La pregunta es, ¿qué licencia tiene este expositor para decir esto cuando dice la Biblia? Si te vas enojado a la eternidad, no vas al cielo, te vas al infierno. Es decir, no te puedes ir enojado a la eternidad. No, es la Biblia que lo dice. Ahora no estamos hablando de la doctrina de la justificación por la fe, es que no se puede permitir el enojo. Pero un poquito más, por favor. Pensé eso mientras miraba a mi esposa detenidamente, mi querida y tierna esposa, mi amada esposa. La miré a ella en la cocina y reflexioné y dije, si yo tuviera algún disgusto con mi esposa y esta doctrina estuviera en mi mente de que yo puedo enojarme con ella, podría hasta llegar al punto de matarla. ¿Por qué? Bueno, porque si ya me enojé, Dios me perdona, y el enojo y el homicidio, y en este caso, bueno, un homicidio a una esposa, y si un cristiano puede cometerlo, entonces me voy al cielo, porque total, David también cometió pecado, y este y aquel, y se fue al cielo. Sí, pero David se arrepintió y le dolió en su corazón, y además el Salmo 32 dice, bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero algo más, ¿acaso no ha pasado o no podría pasar que un cristiano o supuesto cristiano o llamado cristiano anide esta enseñanza en su corazón y sean miembros los dos de una misma iglesia y este en un disgusto o por lo que fuere le quita la vida? Y ahora, ¿quién va a decir que esa noción doctrinal fue la que impulsó probablemente, secretamente, misteriosamente a ese creyente a arrancarle la vida a su esposa, siendo los dos cristianos y probablemente los dos miembros de una iglesia determinada o de una iglesia local? Mire, las doctrinas tienen un poder muy grande y sobre todo que la concupiscencia del ser humano, aún hasta del cristiano, le fascina creer lo permisivo, es decir, creer aquello que le da licencia a la carnalidad. Que Dios nos libre de tal cosa. No se olvide de leer capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Cuando retornemos, seguiremos hablando del Sermón de la Montaña y seguiremos viendo una panorámica fascinante de este Sermón de la Montaña en la serie Un Sermón para toda la vida. Con Cristo.